pero a mí me costó saber quién soy. A mí que me costó decir, soy Gabriel, soy un hombre, soy un chico, soy un niño, soy tal. Me costó en un principio definirme, me costó encontrarme, así que cuando me dicen, ¿cómo te presentarías a ti mismo? Siempre me lleva a esa pequeña como duda de, uy, claro, sí, sí soy yo, o sea, soy Gabriel, y no hay nada, no hay nada malo que venga detrás de eso. Por primera vez siento que estoy bien. Haciendo historia, Gabriel, no naciste acá. Sabemos que eres una persona que nació en Puerto Rico y que llegaste muy chico a Chile. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas de ese cambio? ¿Cuándo pasó el cambio? ¿Cómo qué llegaste de Puerto Rico a Chile? Cuéntanos un poco de la llegada de Gabriel acá a territorio nacional. Wow, es bien curiosa la historia, porque siempre hay un chileno. Mi mamá se enamoró por internet, bueno, por internet, digamos, en Yahoo, se enamoraron y ella quiso emprender a conocerlo, se mandaban cartas y todo el tema, entonces llegamos acá a Chile básicamente por eso. ¿Cuándo y cómo fue ese momento en el que te aceptaste a ti, a tu identidad, a Gabriel? A los 19 años. Por eso lo llevo tatuado, porque es cuando comenzó realmente mi vida, cuando llegué a un punto en el que si no hacía eso, no me veía simplemente viviendo una vida típica de mujer adulta, con niños, un esposo, lo que un poco se esperaba de mí por ser Gabriela, al darme cuenta que yo no estaba mal, que no era un bicho raro, que no era un enfermo, que no me iba al infierno, porque también tiene mucho que ver el hecho de crearnos una historia de si no haces esto, no te vas a ir al cielo. Y es como, no, si Dios es amor, Dios me creó así entonces, ¿o no? Como Él sabe, para la gente mucho más creyente, ¿no es cierto? Él sabe que cómo son las cosas. Entonces, de alguna manera, cuando entendí que yo no estaba solo, que había más personas que tenían esta misma problemática, entre muchas entre comillas, porque no es un problema, pero de alguna manera sí es algo que se tiene que hablar para que se normalice, empecé a entender que yo no era el problema y tenía que entender que iba a ser un proceso de entendimiento, iba a ser un proceso de aceptación, de quererme a mí, de dejar de como lesionarme, porque una lesión para mí también no es simplemente física, sino que es psicológica, como el tratarte mal, el humillarte, el intentar encajar en todos los aspectos, el hacer cosas que por los demás y no por ti también es una manera de lesión y me llevé lesionando muchos años de mi vida, desde el colegio hasta los 19, que salgo de San Felipe, porque a todo esto, llego de Puerto Rico a San Felipe, cumplo los 18 y digo, ya, quiero estudiar, me gustaría ser comunicador audiovisual, me gustan mucho las películas, la tele, no sé qué. Y cuando me salgo del pueblo de San Felipe, digo, ok, ahora sí puedo. Porque tenía mucho miedo, pueblo chico, infierno grande. Entonces ya conocíamos, los vecinos nos conocían, a mí y a mi hermano, a la familia, entonces era mucho más difícil cambiar a Gabriel de alguna manera o lo que sea, sin evitar esas miradas, esos cuestionamientos de, oye, mira a tu hija, ¿por qué tiene el pelo corto? Oye, tu hija es como media machito. Y cuando vine a Santiago, pude hacerlo. ¿Qué crees tú que cambió acá en Santiago que tú pudiste decir, ya, esto es y yo esto es lo que soy y de aquí para adelante sigo siendo lo que soy? Yo ya tenía bastante claro qué significaba el hecho de ser una persona trans, pero no en Chile. Yo desde los 14, 15, 16 en adelante veía hombres trans o mujeres trans en YouTube, pero de otros países. Veía obviamente estas vidas como, no sé, los vlogs que hacían estas personas de me operé, estoy en hormonas, llevo tanto tiempo, no sé qué. Y yo decía, wow, o sea, y ahí me di cuenta gracias a Skyler, que es un hombre canadiense,
espectacular que mostró todo su tránsito, toda su historia en internet como modo de bitácora y eso me ayudó mucho a mí a entender que no estaba solo. El irme a Santiago significó que también en Chile existían personas trans, que en Santiago había una ONG, fundación o organización que se llamaba OTD, Organizando Transdiversidades, que existía, por ejemplo, Todo Mejora, que existía un montón de cosas que ayudaban a las personas trans y que hacían grupos para que las personas trans hablasen y que hiciesen comunidad. Y gracias a eso, a ese acercamiento, pude entender que en Chile también existían personas trans y me pude ver reflejado en distintas historias. Yo, cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual, tenía un ramo de edición de video y cámara. La cosa es que empecé a grabarme un poco por este referente, por el hecho de haber visto tantos videos de hombres trans y de mujeres trans. Empecé a grabarme yo también, como, oye, yo también quiero tener una bitácora como ellos y algún día que me opere o algún día que tenga mi primer shot de testosterona, también quiero documentarlo y después pasar el tiempo y volver a ver ese video y decir, wow, cambié o mira, no me veía de tal manera y ahora sí. Hola, me llamo. Concha tu madre. Hola, me llamo Gabriel, tengo 19 años y soy un chico transgénero. Sí, en ese video, por eso me reía tanto. Ay, bueno, si lo pueden ver, me reía mucho, como, no sé qué, porque estaba nervioso realmente, porque yo realmente, yo le hablaba en plural, pero de alguna manera porque así se hacían los videos en YouTube. Entonces, para mí fue súper brígido, como, oh, soy un hombre trans y me llamo Gabriel, entonces tenía mucho nervio. Estaba como feliz, como medio hoy, me estoy tratando como hombre cuando durante 18 años de mi vida me traté en femenino, de Gabriela, de señorita, de mijita, de niñita. Entonces, de alguna manera, en ese video, por primera vez yo digo, sí, soy un hombre trans, estos son mis pronombres, y lo verbalizo con esta vergüenza de, tengo que empezar porque si no, no todo va a ocurrir en mi cabeza. Yo tengo que también dar el paso a enfrentarme a rechazos, a enfrentarme a personas que no van a entender y puede ser dentro de mi familia y puede ser dentro de mi núcleo estudiantil, en la universidad, gente del colegio, o sea, fue una decisión bien importante el hecho de verbalizarlo en ese momento, en ese video. Y empecé a hacerlo. Empecé a hacerlo cuando hice la transición social. Entonces yo cuando iba aprendiendo nuevos conceptos o me iba entendiendo, interiorizando y un montón de cosas, también lo iba diciendo, como un poco también para hacerlo realidad, como explicaba, soy Gabriel, soy un hombre trans, de hecho ese video está en YouTube, toda mi vida está un poco en YouTube, porque todo lo que yo iba pasando lo iba documentando. Y nada, yo decía, esto no lo va a ver nadie, yo y mi abuelita, pero no, se hizo bastante viral en ese tiempo, 2015, porque había mucha desinformación. Entonces, como yo empecé a hacerlo, empecé a aprender también de estas cosas, de alguna manera fui como en este camino de la transición. Mi primer shot de testosterona, los exámenes, qué significaban cierto concepto, también iba ayudando a mucha gente, porque también me ayudaron a mí a llegar a OTD, me ayudaron a entender, me ayudaron a decir, oye, no estáis solo, porque en realidad en Chile también existen personas trans. Y fue súper bonito. Y siento que eso es parte de la visibilidad que tiene que ser así, porque si no hay un referente, no hay alguien que te diga o hay alguien que tú veas y te pueda reflejar, es muy imposible guiarte, ¿o no? Como de alguna manera es necesario ser visible y es necesario tener referentes, porque sin eso yo no estaría acá, por ejemplo. Así que empecé a hacer más videos y llegué a muchos chicos que estaban en la misma situación. Yo ponía mi mail para que me mandaran mail, en Instagram también, en Facebook. em, Como que siempre tuve mucha disposición a todo lo que me pasara, publicarlo porque tenía la premisa de es mi bitácora, yo lo hago por mí para poder verme después y después empecé a hacerlo por los demás. Como me empezó a importar mucho después lo que dijeran los demás.
Y creo que ahí fue como ese balance que había entre lo estás haciendo por ti o por los demás, ¿te importa lo que digan los demás o no te importa? Como que se empezó a quebrar un poco. Porque de pronto era como, yo soy Gabriel y a mí me gustan las películas y de repente quería hablar de una película en YouTube y era como, no les fue tan bien este video. Y yo decía, pero ¿por qué no les intereso como persona, sino que por lo que puedo entregar como información? Entonces, igual tuve momentos en los que dejé de hablar del tema trans porque sentía que me estaban catalogando solo Gabriel igual trans. Y las personas trans somos más que eso. Entonces me empezó como a empezar un poco a alejarme del tema. Y porque el hate también era muy heavy. La exposición hace que muchas personas sí te vean y lo que estábamos hablando, pero también hace que la gente cruel, la gente mala, la gente que decide desinformar, decide utilizar nuestras historias, nuestras vivencias, nuestra identidad de una manera burlesca, morbosa y para sembrar el caos y la desinformación en otras personas, para mí, en mi opinión, y me hago cargo, son malas personas. Se habla mucho de igualdad, se habla mucho de que todos somos humanos, de que el amor, pero en la práctica no es así. En la práctica nos reímos de la talla que alguien dijo, mira, la maricona, mira el colipato, la hombramos. Y cuando decidimos callar frente a esas cosas o decidimos pasarlas por alto porque son tallas, estamos contribuyendo a que eso nunca cambie. Y por eso me dicen cristalito. Pero prefiero ser un poco cristalito antes de hacer oídos sordos a cosas que sí molestan y sí duelen y sí hieren a las personas. Porque yo también estuve ahí. A mí también me hicieron bullying, también me molestaron. Y no solo niños en el colegio, profesores, gente adulta. Entonces, el hate es lo más peligroso de la exposición. Entendiendo que frente a este escenario es mejor esconderse porque el riesgo es mayor. ¿Por qué un Gabriel decide sacar un libro donde está toda su historia personal con la exposición que significa eso? Wow. Después de esta pregunta es muy difícil igual responder, pero cuando saqué el libro era 2022, todo esto que está pasando no existía. Pero yo quería algo tangible y fue una oportunidad que se me dio. Se acercaron a mí la editorial Pinot House y fue muy bacán porque nunca se me pasó por la cabeza escribir un libro, ni siquiera, como dije, ya está todo en internet, pero me di cuenta que sí, que necesitaba un poco el hecho de reconocer a Gabriela, porque yo tuve un problema con borrar de la historia de mi vida a Gabriela por total. Borré su foto, borré quién era, sus redes, borré todo, me alejé y creé, como que dije ya, no soy Gabriela, por fin voy a ser Gabriel, siempre fui Gabriel. Y el proceso de escritura, de pensar en lo que quería contar y empezar desde el principio mi historia, desde dónde nací, de dónde soy, me empecé a dar cuenta de que Gabriela fue un pilar fundamental y que no tenía que tenerle miedo a su nombre, que no tenía que por qué tenerle miedo a quién fui, ni a sus fotos, ni a nada. Fue un proceso muy bonito de reconectar, de encontrarme con Gabriela, que también fui yo. Gabriela me sostuvo en momentos en los que yo no me veía bien. Gabriela al final aprendió muchas cosas que hizo que Gabriel como saliera. Entonces le tengo mucho cariño al proceso del libro. Quería algo tangible, entonces quería obviamente tener algo para que las personas pudiesen identificarse y verse reflejados en mi historia, porque como dije anteriormente, creo que todas las personas trans tenemos cosas en común. La visibilidad es algo que me mueve mucho, el hecho de poder llegar con mi historia a más personas y que esas personas también puedan mover sus historias a otras más personas, como un efecto de cadena. Me gusta poder inspirar a otros a que cuenten sus historias, me gusta poder ser parte de alguna
de alguna persona que esté pasando por algo que necesite y poder yo contribuir a eso, porque sé que se le cierran muchas personas, sé que se le cierran las puertas a muchas personas, trans obviamente, y no quiero ser alguien que cacha de eso, pero que se hace ¿cachai? No, quiero realmente hacer un aporte y si puedo hacer algo lo voy a hacer. Lo más gratificante es poder mover fibras en otras personas y crear este efecto en cadena de, mira, existimos, no soy raro y puedo seguir para adelante, a pesar de que todos tenemos problemas, todos. Estamos en el mes del orgullo, pero es un concepto que ya está muy generalizado y en eso va la pregunta para Gabriel. ¿Qué significa el orgullo y cómo vive en su vida el orgullo? El orgullo lo vivo todos los días, no solo en junio, no solo en este mes en donde somos visibles todos y donde estamos como sacando nuestros colores, sino que todos los días vivo un orgullo al levantarme, al ver que pude lograr lo que en mi mente siempre soñé, en lo que quería, en que gracias a Gabriela, gracias a un montón de personas, pude lograr quien soy hoy y que si no fuese por eso, yo no estaría aquí hablando contigo eh, porque me veía en un hoyo muy profundo y es un orgullo para mí poder decir que no llegué a ese punto, que se puede vivir, que a pesar de todo lo malo, todas las adversidades, sí se puede y que está en nosotros decidir si somos visibles porque queremos eh, y vivir nuestra vida con total libertad de acción porque no necesitamos deberle a nadie ni masculinidad, ni feminidad, ni nada, simplemente vivir de la mejor manera. Y si vivir de la mejor manera en estos tiempos es no decir nada, vivir piola, y eso te hace bien, adelante. No, no hay que juzgar a esa gente. Cada quien tiene su tiempo y movimiento.